Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Hermosa era la tarde entre los pámpanos brillantes como perlas que decoraban la desconchada entrada de la venta de los gatos. Entre sus ajados ladrillos, decorados de pitas secas y desconchones como rutas marcadas en una vieja carta de navegación, daban la bienvenida al sediento forastero. Desde la misma entrada ya oíamos los antiguos soniquetes flamencos de la bahía, que nos invitaban a entrar a aquel lugar donde a ciencia más que exacta mezclaban unas diversas sensaciones entre lo aventurero y lo peligroso. Aquel patio se encontraba lleno de las más variopintas personalidades de la época. Una mezcla, en ellos, de sombreros rondeños, calañeses y de 3 picos guarnecían sus testas bajo coloridos pañuelos. Ellas, terciadas bajo tornasolados mantones de Manila, moños de calabaza y zapatitos de tabinete que resonaban como castañuelas entre las ajadas piedras del suelo. Allí no había sitio para la devoción que no fuese la del compás y la del cante. Guardados los devocionarios encuadernados a la gaufré, lejos de aquel lugar y de miradas santurronas, las mujeres de frescas tintas en sus rostros danzaban de mesa en mesa con cañeros de manzanilla color oro, como oropeles en manos de un litógrafo. El olor se nos quedó impregnado en el sentido, ricas chacinas, quesos y una variopinta gama de vinos, que vomitaban sin parar orondos barriles tras el mostrador. Jereces y valdepeñas, vinos de pasas y rancios mojaban la antigua madera y las mesas. Una vieja guitarra, con más ferias de ganao que su mismo dueño, se arranca en un quejío lastimero. El público calla,
Nosotros nos refrescamos con la rica manzanilla para entrar en calor. Las palmas resuenan cada una en su sitio, sin más literatura que la aprendida desde chico. Tomamos un polvo de rapé de mi caja y enfilo como gacela en caza mi mirada aquellos encallados dedos huesudos que recorren majestuosamente las cuerdas de la guitarra con una soltura inusitada. La voz aguardentosa del compañero se arranca, es rota, perforada, casi metálica por los vaporosos alcoholes y el tabaco de contrabando. Pero aquel soniquete no entiende de nacionalidades, de culturas, de valías o tintineantes bolsas. Aquel sonsonete nos unió a todos en aquella fría tarde en la venta de los gatos. Aún no recuerdo cómo llegué a la posada donde habitación tenía, ronco y sin real alguno. Fuese como fuese, bien gastado estuvo. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa hablamos del mundo de los instrumentos, de la música, del baile y del flamenco en general. Y para eso se encuentra con nosotros los hermanos Villegas. En este caso, Diego Villegas, multiinstrumentista flamenco, y Raquel Villegas, bailadora, coreógrafa y profesional del mundo del flamenco. Muy buenas noches a ambos. Noches. Y un placer encontraros, que nos encontremos hoy aquí en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Bueno, hemos estado hablando, ¿no?, fuera de cámara, ¿no?, de este estrés, ¿no?, que lleváis gracias al trabajo y al mundo del flamenco. Y hoy aquí pues vamos a desgranar un poquito cómo es vuestro día a día y cómo ha sido vuestra historia, ¿verdad? En este caso, Diego, llevas toda una vida también dedicada, ¿no?, al aprendizaje de esos instrumentos que hemos hablado, ¿no?, con diversas vertientes, el saxo, la flauta, el clarinete o la armónica. ¿Por qué, Diego, decides dedicarte profesionalmente al mundo de los instrumentos y, por supuesto, al mundo del flamenco y del arte? Bueno, lo bonito de mi relación con la música es que no fue una decisión, sino que fue las cosas fueron surgiendo, ¿no? Yo estudiaba guitarra clásica en el conservatorio, con 10 años vi a la banda de Julián Cerdán tocar y me enamoré, me encantaba, quería mucho tocar en la banda, pero claro, yo estudiaba guitarra clásica. Me fui a la academia de la banda, empecé a tocar el clarinete en la banda, mi hermana abrió el bodegón A Contratiempo, el tablao de flamenco de aquí de Sanlúcar, empecé a tocar el clarinete en el tablao porque ella me lo decía. Yo no tenía ni idea de flamenco, no sabía absolutamente nada, pero sí que es verdad que tenía mucho oído, era muy inquieto y me gustaba meterme en todos los fregados. Empecé a tocar flamenco con el clarinete, me compré un saxo, me regalaron una flauta, me compré otro saxo, me compré una armónica y cuando me di cuenta tenía 20 años y llevaba 5 años de semiprofesional del flamenco. Bueno, la verdad que hay personas que han deseado toda la vida tocar un instrumento y hay gente con más habilidad o con menos habilidad. Yo creo que descubriste muy pronto que tenías una habilidad para poder armonizar, ¿no?, con los instrumentos. Hombre, al final la habilidad va de la mano del trabajo también, y de la constancia. Y el trabajo va de la mano del deseo. ¿Por qué? Porque cuando eres un niño no tienes conciencia de que tienes que hacer una labor, claro, un esfuerzo para conseguir algo. Simplemente lo haces porque te apetece, ¿no? Pues como cuando los niños los ves que juegan muy bien a fútbol y se pasan todo el día jugando a fútbol porque les apetece, no porque tienen la obligación. Claro. Entonces eso fue quizás lo bonito en mí, bueno, y en casi todo el mundo, ¿no? Que te enamora, que surge ese amor en tu infancia y llegado un momento ya lo afrontas como una profesión. Y evidentemente ahí ya sí te das cuenta que tienes que esforzarte y tienes que tener una disciplina. Claro, claro. Pero esa relación de amor ya existe, ¿no? Y eso quizás es lo más importante, ¿no? Oye, Raquel, al igual que tu hermano se enraizas también con el mundo del flamenco, en este caso con el baile, con el mundo de la coreografía. Sí. Profesionalmente, ¿cómo ves actualmente el mundo del flamenco en este siglo XXI? A ver, profesionalmente es un poco complejo, no sé cómo explicarlo. Como todo, está avanzando, ¿no? Sí que es verdad que ya estamos a un volumen, la danza flamenca está ya casi considerada una de las danzas más bellas en el mundo y muy bien considerada, ¿no? Es decir, ya no se queda en el pequeño círculo de los cafés cantantes de Andalucía o los tablaos, sino que se ha generalizado de tal manera, una manera pues brutal, ¿no? La danza en sí flamenca se lo merece, ¿no? Porque es pura pasión, es puro sentimiento,
es todo lo que reflejan y lo que hace que atraiga tanto a todos los niveles, ¿no? Y todas las culturas. En ese aspecto pues lo veo que sí que ha ampliado de una manera increíble, ¿no? Y que la danza está muy bien considerada. Ya si hablamos de tema de técnica, de lo que yo pienso, de cómo va avanzando, sí que es verdad que como igual que los mundos de instrumentos se van cogiendo otro tipo de movimientos y técnicamente va cambiando, ¿no? Porque se va avanzando en el cuerpo, hay mucho más estudios del cuerpo, ya se van mezclando otro tipo de danza. Hoy en día el profesional tiene que estar muy preparado, ya no vale el arte de pegarte una patadita de Jerez, claro, o el arte de salir la vecina trianera a bailarse por tango y con esos movimientos que se suben los vellos, ¿no? Ya estamos hablando de campeonato, de élite, ya estamos hablando de un deporte, ¿no? De un deporte del cual tiene que estar muy bien preparado físicamente, mentalmente, buena alimentación, ya estamos hablando de otra envergadura que ya, claro, al haber subido tanto nos obligamos, ¿no? Es casi ya obligación, ¿no? De tener esa preparación en todos los aspectos, claro, ¿no? Oye, Raquel, ¿cómo definirías tu infancia en pocas palabras? Pues mi infancia es muy bonita, Pues igualmente, como dice mi hermano, en el mundo del flamenco me vinculo, pues, o con la danza en sí, como un juego. Jugábamos a cantar con mi prima, jugábamos a bailar, a colocarme una toalla, cualquier cosa, y era mi bata de cola, a imitar a una Isabel Pantoja, a imitar a una Rocío Jurado. Claro. Lo hacíamos como el juego. Del juego pues ya empieza la cosa de mamá, quiero bailar sevillana, quiero bailar como este chaval. Claro. Los típicos programas preciosos, esos festivales que existían y que habían por entonces, como Riapitá, que hemos tenido también, no te digo influencia de bailadores, pero sí de muy buenos grupos de sevillana, que es un poco lo que me motiva, la guitarra de Manolo Sanlúcar. Y empiezas como eso, pues igual, como un juego, empiezas en una academia y cuando te quieres dar cuenta, pues te has metido de cabeza. Es muy bonito eso que dices, ¿no? Cuando conoces a alguien que ha dedicado su vida al mundo de las artes en todas sus vertientes, ¿no? Desde, en este caso, el baile, el instrumento, incluso la escritura, la poesía, la pintura. Cuando le haces ese tipo de preguntas, dice, bueno, yo desde pequeño ya dibujaba, ya pintaba y tal, ¿no? Recuerdo una entrevista que le hace el maestro Jesús Quintero a Sabina, ¿no? Y le dice Sabina, bueno, yo siempre he querido ser torero, ¿no? Y no he sido nunca torero porque no he valido. Pero era gracioso que iba a los hoteles y me pillaban siempre haciendo unos naturales con una toalla, tal y cual. Incluso desde pequeño jugábamos al toro, ¿no? Y me has recordado, ¿no? Me has retrotraído a eso, porque me imagino que, Diego, a ti te habrá pasado exactamente igual. Sí, claro, al final. O de manera muy paralela. Claro, es que era mi hobby. Es que te he puesto el ejemplo del fútbol porque es como lo preestablecido, sí, claro, ¿no? La mayoría de los niños quieren jugar a fútbol y yo quería hacer música. Entonces era un poco, pues, entre comillas, el bicho raro que también estaba en la calle con mis amigos, ¿no? Pero bueno, yo tenía mi pasión y a mí lo que me divertía y lo que me hacía feliz era eso, ¿no? Entonces eso es lo bonito quizás, ¿no? Que cuando claro, te enamora algo, ya sea la música, ya sea el deporte, ya sea la ciencia, ya sea la medicina, lo que sea, pero cuando es una pasión desde niño y vais creciendo los dos de la mano, yo creo que al final es cuando... Yo creo que cuando en una familia hay un niño o una niña que desarrolla, ¿no? Digamos que desarrolla una pasión por una vertiente, hay que dejarla, hay que regarla, ¿verdad? Y no cortarla porque la sociedad te imponga que tengas que cortarla, no, porque hay mucha gente que son genios y se quedan o no descubren ese talento por culpa de unos patrones establecidos en la sociedad de tú tienes que hacer esto. Claro. Yo creo que es importante darle rienda suelta. Es muy importante el apoyo en esos momentos, sí que es verdad, ¿no? El dejarle, no limitarle, ¿no? Igualmente que tampoco imponer, es que es complicado. Pero cuando hay una pasión, claro, sí, es importante. Yo creo que nosotros también hemos podido llegar a ser lo que somos, ¿no? O estar ahí en el camino por el apoyo también, ¿no? El apoyo familiar, claro, aunque no ha sido fácil porque siempre estamos... Eso es fundamental. Es fundamental porque sí que es verdad que muchas criaturas se quedan ahí, o buenos deportistas, porque no hay que estudiar o hay que... Claro. Bueno... Diego, yo también entiendo, bueno, Diego y Raquel, palabras como el esfuerzo, la dedicación, la constancia, en vuestro caso son palabras que tenéis marcadas a fuego en la piel, ¿no? Mira, date cuenta que nosotros somos, se podría decir como... Porque un artista de un nivel alto realmente es como un... Ay, no me sale la palabra, como un doctorado, ¿no? Como una persona que está doctorada. Un doctorado que ha tenido que hacer para poder conseguir eso. Porque date cuenta que artistas profesionales que vivan del arte
a un nivel curioso no somos tantos. Entonces, realmente, profesores de instituto hay un montón, Claro. pero profesores de universidad no hay tanto. ¿Cómo llega una persona a ser profesor de universidad? Con mucho esfuerzo. Que el de instituto también, por supuesto, pero ¿cómo llega? Nosotros somos... Lo que pasa es que siempre se nos ha tratado un poco así como los payasetes, pero de payasetes nada. Es que nosotros somos la élite, entre comillas, ¿no? Un poco, ¿no? Que suena un poco exagerado, pero es una realidad. ¿Con eso qué quiero decir? Que o hay un esfuerzo bestial o no puedes llegar a eso, evidentemente. Porque además, lo que decía Raquel, las cosas han cambiado mucho. El flamenco antes era un arte de arte. De arte. Hoy en día no es un arte de arte, es un arte más. Y todos los artes, la danza clásica, no es de que tengas un talento, de que nazca y no, es un talento con mucho esfuerzo. Y eso ha pasado en el flamenco, que empezó siendo un arte de arte, y hoy en día es un arte de arte, pero con mucho trabajo, con mucha técnica, porque es la única forma de que se levante entero en un teatro como en la Ópera de Sydney, que estuve yo hace 2 semanas, hacer un espectáculo de 1 hora y media, y que 3.000 personas que hayan pagado 100 euros por verte salgan súper contentas. Pues a lo mejor únicamente con que salga, como decía Raquel, una señora a pegarse una patada por tango, a la gente le va a encantar, pero no va a rellenar 1 hora y media. Claro. ¿Y eso cómo lo hace? Pues claro, pero además yo creo que viene muy acorde a lo que decía tu hermana, ¿no? A esa evolución que ha tenido eso. Evidentemente, cuando nos acercamos, por ejemplo, Jerez, ¿no? Ha sido cuna del flamenco, ¿no? Y Sanlúcar, por supuesto. Y seguirá haciendo, porque el aire es el aire. Entonces, digamos que hay una línea paralela entre lo clásico y lo moderno y que deben de convivir. O sea, yo creo que la gente que está estudiando flamenco tiene que conocer sus orígenes como pilares fundamentales, ¿no? de la educación del mundo del artista y del flamenco, pero también tienen que estar en esa nueva onda del siglo XXI, porque creo que debe de ser correcto. Realmente, digamos que el flamenco parte de lo que parte, y no se está criticando eso, todo lo contrario, es decir, es que tiene que partir de ahí, tiene que partir de esa esencia, porque es que al final la peculiaridad que tiene el flamenco es que es un arte supremamente expresivo, ¿no? Y eso viene de la naturalidad, no de la técnica. O de la naturaleza, donde surge, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, evidentemente, hay un desarrollo técnico que es lo que hace que puedas competir con una ópera lírica, claro, por ejemplo, ¿no? Me vas a permitir que te lea un pequeño fragmento que dice: múltiples caminos desde que construye un discurso claro y abierto, capaz de integrar la enorme riqueza musical de su tierra, Andalucía. Flamenco, jazz, canciones de autor, música cubana y música clásica se entruzcan en sus composiciones de manera natural, reflejando la amplitud de miras del artista. No en vano, la crítica lo define como alumno aventajado de la nueva generación flamenco jazzística, destacando su imaginación melódica, el no va más del fraseo contable. Así es su gran marudez y expresión y dulzura. Es una manera muy bonita, ¿no?, de describir ese trabajo tuyo. Yo te preguntaría, porque viene a colación de lo que estábamos hablando, nuestra cultura del flamenco, ¿no?, de ese flamenco antiguo, de esos cantes de ida y vuelta, de esa variedad de sonidos. Actualmente el flamenco ha abierto un abanico enorme, tanto en espectáculo, en este caso, tanto en coreografía como en baile, como en instrumentación, donde se meten grandes pianos, grandes instrumentos, grandes orquestas, que yo creo que es un puzzle perfectamente hecho, ¿no? Y eso es la grandeza quizás de este siglo XXI, esa mezcolanza de sones de aquí y de acullá, ¿no? Hombre, eso siempre ha estado, pues sobre todo en la danza, ¿no? Porque digamos que en el momento en que la danza quiere luchar con la ópera clásica nació de un cantante lírico cantando, digamos, acompañado de un piano. Lo que pasa es que digamos que la evolución fue diferente, pero si lo desmenuzamos, es decir, la ópera empieza con un cantante contando una historia. Claro. A eso se le van agregando elementos hasta que esos elementos se llegan a consolidar, y hoy en día conocemos la ópera como un algo grande formado por muchos elementos, pero que tradicionalmente eso que llamamos hoy en día ópera era un cantante lírico contando una historia con un piano. Con el flamenco está pasando lo mismo. Es decir, digamos que el flamenco tiene las 3 vertientes principales, que son el cante, el toque y el baile, y a eso, de forma elegante y con mucho gusto y con mucha delicadeza, pues maestros como Paco de Lucía o Camarón fueron agregando elementos para darle grandeza, pero no para quitarle
la grandeza que ya tenía. Que ya tiene. Claro, ella intrínseca. Yo entiendo que toda esa mezcolanza de lo que nos hablas no es un elogio digamos que no es un elogio en sí a lo antiguo, a lo pasado. No sabría cómo explicarlo. Si es un elogio a lo antiguo, a lo pasado, o es una nueva línea que hay que explorar en pleno siglo XXI, porque ya tú me has dicho que no, que es algo que ya estaba enraizado, ¿no? O sea, toda esa mezcolanza de jazz, de música afrocubana, el espectáculo en el baile con danzas diferentes, es algo que no es nuevo, ¿no? Entonces... Hombre, que ya partimos de que el flamenco nace de la fusión, ¿no? Bueno, de una fusión, es decir, ¿no? Es decir, nosotros ya tenemos de por sí el movimiento de flamenco, los sones, los compases, ya de intrínseco, viene de una mezclanza, ¿no? De cultura mozárabe, de todas las influencias que hemos tenido, aunque como digo yo, aunque la olla se ponga aquí en Andalucía, pero son elementos de todas las partes. Entonces sí que es verdad que ya el flamenco de por sí a lo mejor ya tiene sones de otro tipo de danza, india, hindú, tenemos un poquito de una mezclanza de todo, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es lo que... Pero yo creo que sí, que al final estamos siempre evolucionando, ¿no? Porque flamenco ya de por sí, si nos remontamos a la historia, aunque hay mucho que por descubrir lo que estamos hablando, ¿no? Nace de toda la mezclanza cultural, ¿no? De todo lo que hemos tenido aquí, ¿no? Entonces ya un poco, ¿desde cuándo estamos hablando de la fusión? Claro. ¿Desde ahora o desde hace 3 siglos? ¿Sabes? El problema es que como que ahora en la sociedad actual en la que vivimos desde hace unos años se ha preestablecido como que flamenco es lo que sucedió en el siglo XIX. Pero es que lo que sucede en el siglo XIX es la fusión o la historia, ¿no? O el resultado de todo lo que había pasado en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos amarrando a como que el flamenco, como que la identidad andaluza es lo que sucedió en el siglo XIX y siglo XX. Y eso vale, por una parte, pues vale, si nos amarramos a eso, evidentemente lo que sucede ahora, pues lo podemos llamar fusión, lo podemos llamar como quiera. Pero es que realmente, si para eso está la historia, ¿no? Eso que llamamos flamenco, a lo mejor ¿por qué es flamenco? Es decir, ¿en qué momento se decide que eso es flamenco, ¿no? Claro. Porque al final las artes siempre han evolucionado, ¿no? Pero también estaréis de acuerdo que sigue habiendo, digamos que sigue habiendo una parte de la sociedad del mundo del flamenco que sigue muy reacio a todos esos cambios, o por lo menos yo en ciertas conversaciones lo he notado con gente, y yo nunca llego a entender cuáles son las bases fundamentales que ellos tienen para decir que no se puede meter una gran orquesta, que no se puede utilizar ciertas instrumentaciones, o que no lo sé. Mira, al final yo siempre pongo el ejemplo de la tortilla de patata. Es decir, la tortilla de patata es un nombre y apellido. Es huevo y patata. Se acabó. Pero por eso no alguien tiene que criticar que otra persona haga huevo, patata y pimiento. Claro. O huevo, patata y chorizo. Cada uno que lo ponga como quiera, ¿no? Ahora, lo que sí que es verdad es que la tortilla de patata, de huevo y patata, está maravillosa. Y yo soy el primero, y mi hermana, que somos amantes del flamenco, porque nosotros no venimos aquí a destrozar el flamenco, sino todo lo contrario, somos amantes del flamenco, y a mí me apasiona, lo que más me apasiona, por supuesto, es el cante, la guitarra y el baile. A mí personalmente el cante es como que es lo que más me gusta, ¿no? Pero bueno, pero es que eso no quiere decir que a mí no me guste la tortilla de patata con chorizo. Y he tenido la buena o la mala suerte de que soy, en este caso, el chorizo. Entonces no me queda otra que hacer tortilla de patata con chorizo, ¿no? No puedo. Es decir, yo ni canto, ni toco la guitarra, ni bailo. Entonces no puedo hacer una tortilla de patata sin chorizo. Claro. No puedo. No participaría en ello, claro. ¿No? Oye, Raquel, ¿cómo ha sido ese aprendizaje que has tenido gracias a un camino junto, ¿no? Y gracias a profesionales y maestras, en este caso tan importante como Matilde Coral o Merche Esmeralda? Hombre, los maestros, como digo yo, maestros. Sí, era igualmente que estamos hablando en ese momento, bueno, ese momento todavía, ¿no? Siguen, hoy en día siguen aquí las dos, son grandes maestros, grandes instituciones, ¿no? en el flamenco, ¿no? Las escuelas sevillanas. Y pues sí, he sido afortunada porque entré en una época que tampoco éramos tantas, es decir, tampoco, ¿no? Cuando yo entré en mi generación, es que de unos años para acá, de 30 años para acá, que yo llevo o 20 y tantos años, es brutal la cantidad de bailadoras que han ido naciendo, ¿no? Claro. Ten en cuenta que tampoco teníamos las facilidades que tenemos ahora en cualquier sitio hay buenas academias, gente preparada, está el internet, hay muchísima información, pero cuando yo empecé, yo para escuchar flamenco me iba todos los fines de semana a las Peñas de Jerez,
o a la peña de aquí, o para ver un poco de flamenco, hacer un cursillo de vez en cuando, un verano que me iba a Sevilla o a Madrid, pero lo tuve un poquito más complicado. Sí que es verdad que tuvimos la gran suerte, que por ahí, y tengo que nombrarlo porque ha sido el maestro aquí en Sanlúcar, como es José Antonio Benítez. Estoy hablando ahora de los maestros que vinieron después, pero José Antonio Benítez abrió una gran vereda en la danza flamenca y española en Sanlúcar, ¿no? Porque había mucha inquietud, pero no teníamos esas posibilidades, no teníamos conservatorio, no teníamos... José Antonio hizo mucho por muchos de los buenos bailadores que tenemos hoy aquí, claro, como Jaco Guerrero, Abel Arana. Y luego, pues, todo es una sucesión, nos va buscando lo que es la escuela de esa época, los momentos y los buenos profesores. Y bueno, pues sí tuve la gran suerte de poder compartir en Sevilla con Matilde, luego irme a Madrid con Merche Esmeralda. Y la cosa cambia, porque ya hoy ya hay cursos y gente por todos lados, como digo yo. Por eso te digo que ha habido un cambio bastante... Yo creo que yo llevo de la generación antigua, o 2 generaciones me he saltado ya por lo menos. Hay un cambio, ¿no? Ahora tenemos mucha más facilidad. Ahora te vas al Festival de Jerez y te puedes encontrar 20 bailadoras, 20 profesores ahí dando clases, porque ya también se está mezclando mucho lo que es el profesional con el maestro. Hoy en día, antes estaban como los maestros y los artistas de escena, ¿no? Estaban como más diferenciados. Estaban los maestros y los artistas de escena. O los artistas de escena, cuando ya se iban retirando, no se terminaban de retirar, como era el caso de Matilde, sino que habría una escuela. Entonces era como teníamos ahí más sellado lo que los maestros, los artistas. Hoy en día está un poco mezclado, porque sí que es verdad que para vivir de la profesión tenemos que estar igual en un teatro, que en un tablao, que en una fiesta privada, o dando clases, claro, o dando clases online. Por eso te digo que hoy un poco, sí, siglo XXI. Siglo XXI. Oye, Raquel ha sido creadora de varios espectáculos, en este caso fuera de nuestras fronteras, sí, ¿no? Tengo anotados Voces y de sueños, Vínculos profundos o Amor, 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 en este caso en Tokio. En Tokio. Yo te preguntaría cómo se entiende el flamenco, o cómo veis que se entiende el flamenco por aquellos lares, por aquellas tierras. Pues yo veo que se entiende el flamenco con mucho respeto. Para mí es digno de respetar, porque en el momento que nuestra arte la aceptan de tal manera, la hacen casi como suyas, ¿no? Con respeto, lo valoran e intentan igualmente, ¿no? Pues me parece maravilloso, porque ya te digo, no solo en España, ¿no? Ya estamos a nivel mundial, que nuestra arte, nuestros cantes, nuestros bailes sea tan querido y admirado, y que bueno, que los mismos japoneses te propongan y digan: quiero que me hagas un espectáculo, que me crees un espectáculo, porque quiero bailarlo, porque quiero... Pues eso es, yo creo que una gran suerte para todos nosotros, ¿no? Los andaluces, o nuestra propia cultura, ¿no? Que esté tan bien considerada. Y el hecho de los espectáculos, bueno, pues un orgullo, ¿no? Que cuenten con una para poder crear esas historias allí, ¿no? Con esa cultura también tan milenaria, tan bonita, que también un poco aporta. Y que nos une. Yo creo que al final la música es el vehículo transmisor de sensaciones, de sueños y de pareceres que realmente nos une a todos. ¿Qué te traes de cuando salís de España y conocéis otras nuevas culturas y otra nueva visión, ¿no?, del mundo? ¿Qué te traes de allí? Bueno, pues lo primero que te trae es darte cuenta de lo chiquitito que eres, lo primero. ¿Lo chiquitito que es? Lo chiquitito que eres, que claro, es uno claro mismo, ¿no? Porque al final muchas veces como que nos quedamos en un microcírculo y te crees que todo el mundo gira alrededor de ese microcírculo, y cada vez que sales como una aguantada de realidad, ¿no? Que eso viene bien. Y al final yo soy una persona muy curiosa. Hay gente que puede haber ido a viajar a un montón de sitios y lo que conoce es el teatro y ya está. Yo intento aprender un poco el idioma del sitio, intento relacionarme con la gente, intento conocer el sitio, comer, disfrutar, vivirlo, respirarlo, y al final pues yo tengo un batiburrillo en mi cabeza y en mi corazón flipante, ¿no? Claro. Porque al final son muchas cosas muy bonitas. Hay muchas veces que no te da tiempo a nada, porque al final no vamos de placer, vamos de trabajo. Claro. Y, por ejemplo, pues hace 2 semanas estuvimos en Sydney y yo lo que estuve fueron 3 días allí. Y de los 3 días, 2 estuve trabajando. Quiero decir que tampoco estuve allí un mes. Estás trabajando, y cuando tienes tiempo libre tienes la cabeza pensando en... Claro, evidentemente esa tensión es importante. Yo voy a trabajar, es decir, yo tengo que estar descansado, tengo que estar concentrado, yo no puedo pegarme
caminando 10 horas y luego llegar a trabajar, porque quiero decir que al final vas a trabajar. Claro. Pero esa experiencia sí que te la lleva. Claro. Y hay sitios más y sitios menos, que tampoco, pero bueno, menos especiales, ¿no? Pero hay sitios que son una verdadera maravilla, la verdad. Claro. Bueno, pues si os parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Por supuesto. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Raquel y con Diego Villegas, bueno, de sus experiencias y de su profesión en el mundo del flamenco. Diego, hemos hablado de todos esos comienzos, ¿no? De esos viajes, de esas, digamos que esos sentimientos de ida y vuelta que te traes a todo esto, pero hay un momento importante en tu vida que es en el año 2016, cuando todo ese bagaje creativo y todas esas experiencias se transforman en un disco, ¿no? Que se llama Bajo de Guía, ¿no? Bueno, ¿cómo surge el proyecto y cómo se lleva a cabo? Bueno, el hecho de grabar un primer disco es un punto fuerte en la carrera de un artista. Porque aunque parezca que los artistas parezcamos como personas muy seguras de nosotros mismos, pero de primera es todo lo contrario. Tenemos muchas inseguridades, tenemos muchos complejos, muchas frustraciones. Bueno, yo creo como todo el mundo. Pero aunque cuando salgamos al escenario estamos sonriendo, realmente estamos acojonados. Entonces, realmente el hecho de Bajo de Guía fue un antes y un después en mi vida, porque fue como tuve mucha motivación externa, como deberías hacer algo, deberías hacer algo, deberías hacer algo. Y esa música estaba en mí, quiero decir que claro, eso estaba, no era algo impuesto, sino eso y salió natural. Pero tomar la decisión de sentirte lo suficientemente capacitado como para crear algo y dejarlo ahí fue duro, pero en el momento que se tomó esa decisión pues fue muy bonito, la verdad. ¿Por qué? Porque yo llevaba muchos años de carrera, había compartido música y escenario con muchísimos artistas,
muchísimos artistas a los que admiro mucho. Con muchos de ellos había nacido una relación de amistad muy bonita y bajo de guía no era más que una juntera de Qué unos bonita palabra, 40, una juntera. sí, no sé si somos 44 o 43 personas en el disco, y claro, era una juntera de amigos para hacer cada uno lo que mejor sabe hacer, que es cantar, tocar el bajo, tocar la guitarra, Claro. tocar la percusión, mezclar y... Entiendo que satisfecho. Mucho, la verdad. Bueno, pues al final nunca uno está satisfecho con su obra, ningún artista, y más a medida que pasan los años, ¿no? Que dice, eso tenía que haberlo hecho diferente, pero bueno, evidentemente eso era lo que yo mejor podía hacer o pensaba que mejor podía hacer en el momento, ¿no? Y al final las decisiones de la vida son así, ¿no? Claro. Cuando tomas la decisión, tomas la que crees que es la mejor decisión en el momento que la tomas, ¿no? Bueno, lo importante es cuando pasa el tiempo y miras atrás y te sientes satisfecho de ese proyecto, ¿no? Y sigues escuchándolo y sigue diciendo, oye, pues mereció la pena hacerlo, por supuesto. Oye, Raquel, se ha hablado durante mucho tiempo y se sigue hablando en los medios de comunicación, en la prensa, de esa protección del flamenco, ¿no? De esa protección del flamenco en todas sus ramas, en todas sus vertientes. ¿Qué opinión te guarda a ti como profesional? ¿Protección? Sí, protección del flamenco como patrimonio, ¿no? De la humanidad. No sé si esa protección debe ser un poco más amplia. No sé cuál es tu percepción del asunto. Mira, es que no sé cómo explicártelo. Estoy un poco toda ajena a eso. Estoy un poco revela, se llama la película, no revela. Protección, a ver, patrimonio, por supuesto, que el flamenco, como hemos comentado antes, se está ampliando de tal manera que estamos a niveles mundiales, cada vez más academias de baile, pero un poco eso de la protección, yo no lo veo, ¿en qué aspecto no lo veo? Pues hemos estado muy desprotegidos a la hora de un COVID, los artistas. Bueno, yo sé también que hemos estado, a nivel cultural, estamos un poco desprotegidos. Yo siento eso, ya no te digo como bailadora, ¿no? Sino también como empresaria. Nos cuesta mucho mantener todas estas cosas, los proyectos, cuántos proyectos bonitos y buenos hay en el Cajón, que no sabe uno cómo sacarlo, ¿no? Porque también estamos hablando burocráticamente lo complicado que es eso, ¿no? Entonces, a la hora de decir protección de flamenco, ¿protección en qué aspecto? Flamenco se protege solo, flamenco se hace solo, ¿sabes? Flamenco funciona solo. El flamenco a la gente le gusta porque eso, más el esfuerzo y el trabajo, por supuesto, de los que mantienen el flamenco. Pero ¿protección de qué? ¿Del artista o del ajeno? ¿De cultura? ¿De patrimonio? ¿De los ministros? ¿De los políticos? No lo sé. Yo ahí no lo percibo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Perfectamente. Hay buenos festivales, buenos tal, pero no sé de qué Sí, manera es que es verdad que se mueve. dice... Estoy un poco ajena en el sentido porque me cuesta tanto burocráticamente mover cualquier cosa, cualquier proyecto tan complejo, nos lo pone tan complicado a la hora del conservatorio, nos pone... Yo mismamente, ¿por qué soy más coreógrafa y por qué tengo más espectáculos montados en Tokio? Porque aquí yo para llegar a otros niveles tendría que tener, entre comillas, titulación. ¿Pero qué titulación? Si es que hace 20 años no se lleva de titulación. No vale 30 años de profesión y haber preparado a muchísimas bailadoras y muchísimas bailadoras que hoy en día son profesores de conservatorio. Entonces, por eso te digo que un poco de protección. Yo creo que para proteger al flamenco, primero que hay que proteger a los que hacen el flamenco. Claro, los que crean flamenco. A los que crean el flamenco. Claro. Y un poco lo dejo ahí, a los que crean o a los espacios que hacemos porque el flamenco permanezca aquí también, ¿no? Porque también es importante tener sellos en España y que Sanlúcar, igual que está identificado un poco con la manzanilla, que lo identifique con el flamenco, porque aquí hay muy buen flamenco. Y ese es el cierre de flamenco, queramos o no queramos. Aquí nace el Mirabrá, nace la Rosa, y hemos tenido a los mejores guitarristas de la historia, como Manolo Sanlúcar. Y todo lo que está sucediendo, por supuesto, ¿no? Y lo que ha sucedido, que ahora yo estoy estudiando un poco los cafés cantantes de la época en Sevilla, que está ahí Marchena, mi pareja, estudiando, porque está haciendo, de esto es flamencología,
Y cuidadito las bailadoras que teníamos aquí, bailadores, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor 100 y pico de años, 200 años. Sí. Te pero ibas que no estamos hablando solo... Águeda, la Macanita, la Macarrona y esta gente... Que Sanlúcar tiene una historia... Y gorda, la coquinera, que se iban juntas del puerto, que se iban en burro para no sé qué, una historia, oye, preciosa, ¿no? Del café Eso, cantante, ¿verdad? Son creadores, entonces te digo, el proteger a esta persona, ¿no? A esta, como hace poco que ha sido el Día de la Mujer, ¿no? A esas grandes mujeres también, ¿no? Que dieron voz, que la tenían ahí oculta. Sí, que le tocó vivir una época tremendamente que le tocaron complicada, una época tremenda. Hoy en día, eso yo creo que es más la protección, más que patrimonio y protección. Yo quiero pensar que es un proceso largo, como todos los procesos de cambio, ¿no? Porque realmente, pues por ejemplo, ahora se está como, bueno, hace bastante tiempo, ¿no? Que se ha integrado el flamenco en el conservatorio y hay un proceso que realmente es duro porque no nos podemos acoger a unas leyes ya preestablecidas de otras cosas, como por ejemplo eso que dice Raquel, o por ejemplo un ejemplo que siempre decimos todos los músicos, ¿no? Que Paco de Lucía, que en paz descanse, pero cuando estaba vivo, las obras que se estudian en el Conservatorio Superior de Córdoba de guitarra flamenca son las suyas, pero él no puede dar clase ahí. Entonces un poco como cómo puede ser eso, ¿no? Bueno, sí, sí, tiene que estar normalizando más, pero sí que es verdad Claro, que no hemos ¿qué pasa? tenido Que esa hay oportunidad antes. Entonces un poco se está dejando un tipo de generación, tened cuidado, un poquito ahí, ¿sabes? Un poquito ahí. Y no te digo de, yo qué sé, proteger de otra manera, pues dando más facilidad, más festivales, el problema es que más intercambio, más ayuda a la hora de sacar un proyecto. Es que sí, que sé que las hay, ¿no? Pero porque no lo complican tanto a veces, ¿no? Claro. Yo sé que el tema burocrático es muy complicado. No, la palabra yo como ahí me pierdo, claro. ahí me pierdo, ahí es lo que me cuesta. No, pero lo has explicado perfectamente, además tiene mejor que tú o mejor que vosotros no vais a ver sí, porque al final nosotros estamos en un proyecto diario, claro, porque el proyecto de seguir creando música, montar música para grandes artistas, como el caso de Sara, que sigue ahí, su proyecto para él, yo, un proyecto que yo estoy más ahora constante, el proyecto de mantener flamenco en Sanlúcar, claro. O un local, ¿no? Donde llegue la gente. Ahora hablaremos de contratiempo. Entonces es un poco complejo. Oye, Diego, qué importante, hablabas antes, has mencionado la palabra el Conservatorio de Sanlúcar, y qué importante ha sido para nuestra ciudad tener ese conservatorio activo de Joaquín Turina. Hombre, eso es muy importante. Es muy importante porque al final, bueno, para mí ha sido mi vida. Porque si no es por eso, pues a lo mejor no hubiera sido músico. Claro. Totalmente. Porque es que realmente para que un niño pueda elegir, es decir, para que un niño pueda escoger, tiene que poder elegir, ¿no? Y si tú a mí me das a elegir hamburguesa o pizza, pues nunca voy a tener una alimentación equilibrada. Pero si yo tengo la opción de elegir fruta, quizás elija fruta. ¿Qué pasa con el conservatorio? Si yo no tengo la opción de poder formarme en música y además de forma gratuita, porque al final siempre como que nos quejamos de todo lo malo que tiene el Estado, pero el Estado también hace cosas maravillosas, ¿no? Porque el conservatorio para el 99% de la población española es gratuito y eso es una maravilla. Es una maravilla. Porque al final tener una forma con unos profesionales maravillosos, unas instalaciones preciosas, pues perdóname que te diga, también hay que decir las cosas buenas que tenemos. Y profesionales, ¿no? Detrás, ¿no? Claro, es que hay un equipo guiarte, impresionante. El profesorado del Conservatorio de Sanlúcar es maravilloso, la implicación de ellos es maravillosa. Y, hombre, es muy bonito que tú, un niño con 8 años, en vez de tenerlo tirado en la calle jugando a fútbol, que me parece maravilloso, o peor todavía, con el TikTok hoy en día, pues que el niño pueda ir y tener una relación social de la mano de un arte, llámese música en este caso, o danza, ¿no? Entonces, a mí me parece una maravilla, la verdad. Hombre, eso es lo que tendríamos que haber tenido, ojalá en nuestra época hubiéramos tenido conservatorio de danza más cercano. Claro. Y otras cosas, pero claro, es lo que te digo, poco a poco, ¿no? Hay que ir metiendo, pero sí, claro, es fundamental para que uno también se dé cuenta. Es decir, si no tenemos esas facilidades, si no llego igualmente, mi hermano no me va a entrar en un conservatorio o en una banda, no tiene esa posibilidad por mucho arte o yo en una escuela de José Antonio Benítez donde me abra todavía más y ahí me doy cuenta y digo, es que realmente me gusta. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que hay mucha gente que se quedan ahí porque no hay esa facilidad. Y ya no solo los profesionales, ya es una relación cercana con la música. Claro. Mi sobrina, por ejemplo, yo no creo que ella vaya a ser músico profesional, pero ella lleva, pero bueno, de primera parece que no está en su orientación y me parece maravilloso, pero ella lleva 4 años
que ha tenido un En el acercamiento y una relación de amor con la música muy bonita. Claro. Y ¿por qué no? Quiero decir, al final es algo muy bonito y es algo muy especial, porque tocar un instrumento de verdad que es algo mucho más especial que cualquier otra cosa, porque es que estás en conexión contigo mismo únicamente, es que no hay nada más. No hay nada más, no hay no hay un móvil, no hay una tablet, no. Tú estás creando algo, estás generando algo que lo estás creando tú, como la palabra o como cantar, ¿no? Claro. Y al final es una relación muy bonita y es una relación de amor y de respeto hacia esa parte de ti externa, que puede ser un piano, puede ser una guitarra, puede ser un clarinete, ¿no? Eso es algo muy bonito y es algo que yo considero que, bueno, que a ver, hay muchas cosas que se deberían o que se recomiendan hacer, pero yo recomiendo que todo niño tendría que tener una relación más corta o más larga con un instrumento, ¿no? Porque me parece algo muy bonito y algo que viene muy bien para la felicidad de las personas. Y la música, ¿no? Claro, para desarrollar más esos sentidos, de ¿no? las Claro, terapias más es que... importantes que hay, Hombre. musicoterapia, esa terapia, ¿no? Es que Claro. es terapia realmente. Oye, Raquel, ¿cómo es el día a día de una coreógrafa, de una bailadora, para que no se pierda, para que no se aleje esa magia, ¿no? El día a día... Sí, el día a día profesionalmente. El día a día profesionalmente tendría que ser, y es de cuidado lo que estamos hablando, de entrenamiento, de creatividad. ¿De qué manera se crea? Pues yo muchas veces la lectura, por ejemplo, una pintura, donde menos te lo pienses, un paseo por la playa. Salta la chispa, ¿no? Un gesto. A mí me gusta, yo me fijo mucho a la hora de coreografía, de lo que quiero contar, ¿no? De gestos. Un poco, a mí me ayuda en tema de coreografía, te digo porque también son momentos, ¿no? Hay momentos que estoy más rollo empresaria, que me ocupa también mucho, y otro momento, ¿no? El hecho de, si quiero montar una coreografía, quiero inspirar en nuestra cultura o reflejar con la bata de cola las olas, pues es muy importante la observación en la danza y sobre todo también escuchar mucho. La observación. Yo observo mucho los movimientos incluso de un pájaro, cómo se sienta uno, cómo coge el abanico mi abuela, como un poco la observación. Y luego, por supuesto, ya está el otro trabajo que sería el entrenamiento, el ensayo Diario, a la hora de tú llevarlo, la ejecución. Pero sí también te ves una cosa diferente, el bailar, un poco enseñar y el coreografiar. Tú puedes ser muy bueno técnicamente y tener muchas horas de trabajo, pero lo mejor no ser tan creativo o no ver. A mí me encanta el tema de coreografía, sobre todo el profesorado, por sacar partido a otra persona. Eso no significa que yo pueda tocar el instrumento como mi hermano, pero a lo mejor le puedo dar la herramienta o puedo ayudarle de otra manera para que él saque, ¿me entiendes? Otro sonido, ¿no? Un es guía, como ¿no? Que un coach, diríamos, ¿no? Hoy en día es muy importante esa palabra, ¿no? Es importante también, porque yo en la coreografía veo mucho también quién quiere hacerla, ¿no? ¿Qué quieres contar? ¿Tú qué quieres contar? ¿Qué historia? ¿Qué quieres contar? Como el espectáculo de voces y de sueños. ¿Qué quieres contar? Tus voces interiores, tus miedos, Y es un poco eso, ¿no? La observación y sobre todo la creatividad, ¿eh? Hace falta creatividad. Oye, Diego, yo particularmente, yo soy un gran amante del jazz, un gran amante del blues. A mí me gusta mucho las big band, ¿no? De los años 50, ¿no? Yo creo que hay ahí un abanico de tonos y de arte. Pero en cambio, yo en este siglo XXI estoy viendo que grupos musicales que no tienen quizás nada que ver en ese momento se están engrandeciendo mucho con una instrumentación totalmente diferente, ¿no? Con grandes pianos, con los grandes saxos, clarinetes, tipos de guitarra flamenca. Lo veo, por ejemplo, en el espectáculo el año pasado, ¿no? Con Miguel Poveda en Chiclana, ¿no? Que tiene un espectáculo sonoro y visual y musical espectacular, pero en cambio otros artistas incluso como Robe, desde el mundo del rock, incluso gente del mundo de la electrónica. Es muy interesante, ¿no? Y lo hablábamos al principio, que todas esas ramas musicales de décadas pasadas se integran perfectamente con los sonidos del siglo XXI y lo enriquecen de una manera envidiable. Es que al final yo creo que eso es algo que podría haber pasado siempre y no ha pasado por la falta de conocimiento, pues como la cocina. Veía aquí en Sanlúcar los platos que se hacían por la temperatura que hacía y por los alimentos que generábamos en la tierra. Es decir, no nos íbamos a poner a hacer un puchero un 14 de agosto porque la gente se muere. No nos íbamos a hacer un potaje montañés porque no hacía tanto frío como para
comerlo ni teníamos esos ingredientes. ¿Con eso qué quiero decir? Que aquí se hacía lo que se tenía. ¿El flamenco qué era? Pues lo que había, es decir, la inquietud y el conocimiento y las posibilidades que había en el momento. ¿Qué pasa? Que con la globalización y sobre todo con Internet, que de verdad que es que Internet ha tenido mucha culpa positiva, ¿no?, en todo lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad, porque gracias a eso, pues es que es muy fácil tener otro conocimiento. ¿Con eso qué quiero decir? Que eso que está sucediendo ahora, el hecho de que un elemento se mezcle con otro y otro con otro, date cuenta que al final, lo que decía Raquel, proteger el flamenco, ¿qué es proteger el flamenco? El flamenco de por sí no existe. Es decir, existen los artistas que hacen que el flamenco exista, los transmisores. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el hecho de que se mezclen cosas no es porque yo quiera, perdón la expresión, por cojones mezclar un saxo con una guitarra. Es que a lo mejor tú eres guitarrista y yo soy saxofonista, yo estoy estudiando jazz en la Berklee, tú estás estudiando flamenco en Córdoba y ahora por lo que sea nos conocemos un día, nos hacemos muy amigos y nos gusta tocar juntos y acabamos montando un espectáculo de flamenco donde tú das un concierto de guitarra y como yo soy tu amigo y te gusta como yo toco y nos parece bonito lo que estamos haciendo, acabo tocando contigo. Así empezó la relación de Paco de Lucía con Dolores, que era un grupo hecho que había aquí en España, un grupo de fusión, y en ese grupo de fusión estaban el maestro Jorge Pardo, el maestro Carlos Benavén y luego se unió Rubén Dantas, creo que era. Entonces, así sucedió, es decir, fue un cruce de que Paco se cruzó con unos músicos con los que le cayó bien, hubo química entre ellos y él dijo, ¿por qué no vamos a tocar? Y así empiezan las cosas. Pero ya no solo con el flamenco, o sea, yo particularmente... No, te hablo en todo, en todo. O sea, realmente... Pero es que realmente es la logística de todo, ¿no? Hay grupos de rock que eran clásicos grupos de rock de las bandas de los 80 y de los 90 y tú los escuchas ahora y siguen sonando, por supuesto, a rock, claro, pero tienen una majestuosidad sonora por detrás con instrumentos que hace 30, 40 años era un poco raro o casi impensable que lo pudieran tener. Pero eso es la globalización, también, lo que estamos hablando. También los productores, es decir, antes el productor... Es que todo ha cambiado mucho. Claro. Es que hoy en día, bueno, la informática es una magia. Porque, claro, una banda de rock eran 4 chavalitos, o no 4 chavales, que se juntaban, uno tocaba el bajo, otro tocaba la guitarra eléctrica, otro cantaba y tocaba la batería. Se iban a un estudio y en un estudio lo que había era una mesa y unos micrófonos para grabar. Hoy en día el productor que gestiona el estudio al que tú vas a grabar tiene una cantidad de plugins bestiales y puede meter una orquesta de mentira, puede meter un saxo de mentira, se pueden experimentar, se pueden crear cosas, ve que eso suena y a raíz de eso llamar a una orquesta y llamar... Quiero decir, también las posibilidades claro, y la inquietud de querer crear cosas nuevas, porque al final todo el mundo quiere crear cosas además, la palabra es, ¿no?, esa inquietud, ¿no? Cuando hay inquietud hay magia, eso es así. Oye, Raquel, has actuado en cientos de festivales flamencos a nivel nacional, a nivel extranjero. ¿Cómo ha sido? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué retorno has tenido el trabajar con diversas compañías flamencas diferentes? Bueno, pues sí, he trabajado con diferentes compañías. Ten en cuenta que también empecé muy joven, muy jovencita, y también me vine a San Lucas muy jovencita. Entonces un poco fueron unos años muy intensos de compañía, ¿vale? Porque ya me dediqué más aquí en el local, pero bueno. Pues la experiencia, me está hablando, ¿no?, de la hora de festivales. La experiencia, ese enriquecimiento, ese retorno que te trae. Pues lo que estamos hablando, el hecho ya de viajar, de compartir con otros compañeros, también del tema de las compañías, ¿no? Eso era, compañía es una hermandad, así que es verdad, como yo también era más jovencita, yo hice de las compañías de los compañeros mi propia familia, ¿no? Claro. Son muchas horas de viaje, muchas horas de intercambio, muchas horas de ensayo, escenas, miedo, de todo, ¿no? Nervios, mucha emoción cuando estrenábamos, me acuerdo yo, la obra de la ópera de Carmen, la Carmen Flamenca, que también un poco a mí me gustaba, porque las compañías donde he trabajado también me han dejado un poquito de libertad, ¿no? No era sota, caballo y rey, y un poco también de investigarte, ¿no? La compañía de zarzuela, he estado con varios diferentes, ¿no? Y de todo pues te lleva aprendizaje, por supuesto, escena, tabla, el saber intercambiar, las diferencias de festivales, pues bailar para 20 personas, para 100, para 200, para 1000, ¿sabes? Escenario más pequeño, más grande, el adaptarte, que cambia el público,
te hace hasta, bueno, ya luego si no es una compañía de festivales, pensando tus propios bailes, un poco también cómo cambias tú dependiendo de dónde estás, claro, de qué público. No es lo mismo para un público infantil, que también hago muchos espectáculos y festivales, ¿no? Es como ponerse a la altura de todo, del público con el que está, con quien está trabajando, y es un aprendizaje, ¿no? Porque ahí como que te conoces muchas partes de la Raquel o del interior, ¿no? claro. La más infantil cuando trabajo con niños, la más seria cuando quiero hacer una obra, es decir, te conoces muchos aspectos, ¿no? Es muy satisfactorio y sobre todo aprendizaje, ¿no? Enriquecedor sobre todo. Oye, Diego, hemos hablado de esos instrumentos, ¿no? El saxo, el clarinete, etcétera, ¿no? ¿Puede llegar a ser los instrumentos algo desagradecidos cuando no recibe ese cariño, esa pasión, ese contacto casi diario? Hombre, evidentemente, bueno, desagradecido nunca lo es, porque al final lo desagradecido eres tú con el instrumento, porque el instrumento es lo que es. Entonces, al final, el instrumento, si tú lo tratas con cariño, él te va a responder. Entonces, el instrumento en sí no es desagradecido. Esa relación de amor-odio que nosotros tenemos con el instrumento sí que es dura, y es verdad que sobre todo lo que hay es el punto de partida en el que tú estás. Entonces, si tú yo llevo muchos años estudiando, muchos años formándome, digamos que mi relación con mis instrumentos parte de un punto de partida del 15, en cuanto a las posibilidades que nos damos mutuamente. Es decir, si yo estoy receptivo, él me da todas las posibilidades. Responde, ¿no? Claro, pero yo tengo que echarlo. Entonces, el que yo lo eche depende de las horas que yo le eche. Claro. Si partimos de que yo ahora mismo puedo, por poner un ejemplo, no puedo dar 10 notas por segundo, si yo me pego una semana sin tocarlo, pues a lo mejor cuando lo coja ya no son 10 notas, ya son 7. O son 10, pero no suenan bien. Entonces, esa relación ya dependiendo también de la parte profesional obligatoria y la parte creativa y de estado de ánimo, claro, por supuesto. Y la parte de cariño, porque muchas veces es como que vendemos que los artistas estudiamos mucho. A ver, hay momentos donde a mí no me apetece estudiar, pero hay momentos donde no me apetece dejar de estudiar. Claro. Porque hay momentos donde a mí me encanta, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio es bonito, porque realmente mi obligación para mantener ese punto de partida o incluso mejorarlo, que al final es lo que uno va buscando cada día, pues claro, no queda otra que el trabajo. Oye, Diego, has trabajado con grandes artistas, ¿no? Estrella Morente, Pitingua, Ainhoa Arteta o Remedios Amayas. Yo te preguntaría, ¿cómo es ese mundo del espectáculo cuando los focos se apagan y se cierra el telón? Pues mira, el espectáculo depende... Primeramente, bueno, la más importante evidentemente es el público, ¿no? Es el feedback, pero esa es la tercera. Las dos primeras es que haya un buen sonido y que haya una buena relación entre los artistas con los que vas a hacer el amor. Porque un artista cuando hace arte, no cuando ejecuta, cuando hace arte, abre su corazón entero y tú tienes que tener la total tranquilidad, la total relajación de que te apetece abrir ese corazón. Claro. Si yo no me hablo contigo, yo no puedo estar tocando contigo un concierto y abrir mi corazón. Entonces, esas dos cosas me parecen súper importantes. Yeah. Y cuando eres joven, tienes que trabajar, evidentemente tienes que generar ingresos y tienes que comerte, mal dicho, muchas situaciones en las que es muy difícil hacer arte porque por lo que sea no hay feeling entre las personas. Pero a medida que van pasando los años, uno va teniendo la opción de poder elegir con quién quiere y con quién no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque ya no es que tú seas mejor o peor, es que si entre tú y yo no hay feeling, de verdad que yo no puedo expresar igual. Claro. Y el sonido me condiciona a, si tú quieres levantar el brazo y tienes a un tío dándote así, yo no puedo. Entonces, muchas veces parece como que los músicos somos muy pesados con el sonido, pero de verdad que es algo importantísimo. Yo creo que ahí fluye un sexto sentido, ¿no? Que tiene que ser como armonioso para todos, ¿no? Y recibir las mismas sensaciones, ¿no? Claro, necesitamos encontrar un equilibrio ahí no está peleando en vez de estar tocando y disfrutando. Estar relajado, ¿no? Relajado. Que no haya nada que te tense para que fluya lo que tenga que fluir, ¿no? Oye, Raquel, actualmente eres directora de la Escuela Tablao Flamenco Bodegón Contratiempo, ¿no? ¿Qué le ofrece dicho espacio al mundo del artista, al mundo del que quiere expresar su arte? Pues el bodegón a contratiempo es nuestro rincón, como digo yo, ¿no? Vuestro santuario, ¿no? Escuela es nuestro rinconcito, le digo yo. Escuela porque es una escuela, hemos aprendido la primera yo,
ha llevado muchas cosas, ¿no? Y luego pues, de ahí hemos salido muchos estudios, pues una escuela donde doy clase, intento preparar quien quiera, ¿no? Entrar un poquito en el mundo del flamenco, pero ya no como el hecho de escuela, vamos a enseñar a sevillanas y tal, ¿no? Sino es la oportunidad de decir, de darle la posibilidad al sanluqueño, quien quiera, de darle un espacio, ¿no? Porque yo entiendo que es complicado a la hora de empezar, ¿no? Así un poco empezamos todo. Y luego, pues al artista le doy un espacio en nuestra tierra, un espacio para también podernos juntar, como ha dicho mi hermano, entre los amigos y familiares y crear nuestro arte, nuestro propio espacio y también hacerle llegar pues al público claro. que quiere estar en Sanlúcar disfrutando de un buen flamenco, porque Sanlúcar es merecedora de tener un espacio así, un local. No, pues eso es lo que ofrecemos y siempre con cariño, con respeto e intentando hacer las cosas bien. Y con trabajo, por supuesto. Con trabajo, no es fácil, vamos a hacer 20 años. Sí, sí. No es fácil contra viento y marea, con todas las crisis que hemos pasado, pero es que Sanlúcar es merecedora de tener un espacio y los sí, artistas claro que aquí lo es, también. hombre. ¿Cómo no? Oye, Diego, estás actualmente en la compañía de Sara Varas. Te preguntaría cómo está siendo esa experiencia, cómo es para ti esa experiencia de trabajar con ella. A ver, al final, cuando ya llevas mucho tiempo en un sitio, que tampoco llevo tanto, pero ya llevo 5 años, ¿no? Entonces ya como que vas olvidando la ilusión de la primera vez, ¿no? Ya. Yo había hecho muchísimas cosas, había estado ya, en todos los países que he estado con Sara ya había estado, incluso varias veces, en la mayoría de los teatros ya había estado, pero es verdad lo que decía Raquel, ¿no? El hecho de estar en una compañía, el hecho de siempre de viajar tanto y de compartir tanto tiempo con una serie de personas, pues es algo muy bonito. ¿Por qué? Por lo mismo que te decía antes, porque esa relación personal que tiene que haber, ese feeling, ahora mismo mis compañeros en la compañía pues no son mis compañeros de trabajo, son casi mis hermanos, ¿no? Yo paso muchas horas con ellos. Entonces es muy bonita la magia que se genera en el escenario cuando hay más complicidad aún con los compañeros. Y eso pasa en una compañía. ¿Por qué? Porque yo llevo 5 años, el año pasado hicimos 80 actuaciones en un año. Es decir, que hablamos de mucho, que nosotros pasamos muchos días juntos y sobre todo muchos días juntos en el escenario, ¿no? Claro. Y esa experiencia de trabajar en una compañía como la de Sara, aparte de trabajar con una artista como Sara, que es una artista impresionante, ¿no? Que es espectacular ella y toda la logística. Yo, que como te he dicho antes, soy muy curioso, ¿no? Entonces llegar, el cómo de la nada se crea un escenario bestial, una iluminación maravillosa, un sonido que es aterciopelado, es como un cuento, ¿no? Es como la magia del teatro, ¿no? Es un cuento. Y vivir, formar parte de todo eso es una maravilla. Claro que sí. Oye, Diego, no quisiera, antes de marcharnos, que que se nos quedara en el tintero el proyecto 5 en el 2020. Dan unas pinceladas, por favor. Bueno, pues 5 eso sí que literalmente fue una juntera de amigos. Porque ahí nos juntamos 10 colegas. Bueno, a mí me dieron la... Yo quería crear, tenía creado los temas para hacer un nuevo disco y me pasó una cosa, que yendo en un avión hacia Estados Unidos vi la peli de Freddie Mercury. Y evidentemente yo había escuchado a Queen muchas veces, ¿no? Y había escuchado rock, mucha música, ¿no? Evidentemente, pero no sé, como que fue como un antes y un después y yo dije, ¿cómo 3 tíos pueden tener tanta fuerza? Es decir, como únicamente, 4, ¿no? Perdón, ¿cómo 4 tíos pueden generar esa magnitud, esa grandeza? Digo, el próximo disco que yo haga de flamenco, porque evidentemente yo lo que siento es que lo que puedo hacer es flamenco, digo, tiene que ir hermanado con esa energía del rock. Entonces dije, yo necesito tener una banda de rock y una banda de flamenco, juntarla y crear un disco. Y así se creó 5. Entonces yo lo que hice fue tirar de mis amigos. Yo hace muchos años que trabajo con una banda de rock del puerto que se llama Glass, que es el hijo de Javier Ruibal y los amigos, desde siempre, y yo llevo muchos años trabajando con Javier y con ellos, y elegí una parte acústica, que es el percusionista que viene conmigo con Sara, el guitarrista que viene con Sara, un amigo violinista y coristas, ¿no? Entonces hice esa juntera de amigos y creamos ese proyecto. ¿Qué pasa? La mala suerte, que vino la pandemia y yo tenía la presentación de un disco que estaba por hacer, que no estaba hecho,
Entonces no se pudo grabar ese disco por la pandemia, el disco se presentó en la Bienal de Flamenco de Sevilla, me otorgaron el Giraldillo, el mejor instrumentista de flamenco, por lo cual nos dimos cuenta que quizá a la gente le había gustado un poco. Claro. Entonces, vamos a grabarlo. Como eso había gustado, que dijimos, pues esto hay que grabarlo en directo. Claro. Es decir, hoy en día ya tú sabes que los discos se graban por pista, ¿no? Graba uno, graba otro, y dijimos, nada, tenemos que juntarnos todos, y así hicimos. Nos fuimos al Palmar, a Vejer, a un estudio grande, y allí grabamos todos en directo, todos juntos, estuvimos 4 días allí, y así nació mi segundo disco. Oye, el tercer disco le vas a tener que llamar Juntera. Bueno, por lo menos un tema, ¿no? A ver si tengo la suerte de que sea una juntera, eso sí. Sí. Oye, Raquel, y antes de marcharnos, ¿qué nuevos proyectos tienes entre manos? Pues proyecto, pues seguir en la lucha, seguir trabajando. Mira, ahora nos han mandado para mandar algunos presupuestos parece que se está levantando un poquito la cosa, y de espectáculos, a ver si empiezo otra vez a mover un poquito de espectáculos nuestros. La verdad que Contratiempo, el cuadro Contratiempo nuestro está cogiendo yo el nombre y nos están llamando para ciertos festivales, también en la zona de Portugal. A ver si voy moviendo un poquito temas de espectáculos, coge otra vez, como digo yo, fondo y ganas y mover algunos espectáculos. Nuestros espectáculos infantiles también, que queremos ir moviéndolos junto a Marchena, y por supuesto pues seguir ahí la lucha con el bodegón, y que sea por muchos años, organizando, porque no solo tenemos que hablar de grandes proyectos, ¿no? El día a día, el proyecto de ir cerrando cuadros flamencos en San Lucas, que vaya yendo eso, gente, eso es un gran proyecto. Es un gran proyecto porque seguimos por lo menos la base juntándonos, y que la gente que venga a San Lucas o el mismo sanluqueño disfruten de buenos espectáculos, y bueno, ese es mi fin, seguir creando. Ahora, esta noche recojo a una representante mía de Japón, también porque desde el año de la pandemia no he vuelto a ir a Japón, y parece que se está otra vez poquito a poco despertando con idea de preparar material aquí durante un mes para regresar a Japón y seguir trabajando. Pero bueno, yo, como digo yo, flamenco y salud, ya se irá viendo, ganas tenemos, ilusiones también, y eso es lo que... Pero proyectos hay, siempre tiene que haber cosas. Pues por mi parte os deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Y por supuesto que lo disfrutéis, que es lo bonito y lo que realmente queda. Un placer, gracias. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montano. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos.
También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.